Venga, vamos con Apocalipsis y cosas de intentar no pasar mucho tiempo en Apocalipsis, intentar hacerlo un poco dinámico, es que vamos a estar viendo en esta mañana dos iglesias. ¿De acuerdo? Esto es en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Julen, tengo yo el cacharrito. Vale. A ver, lo apago y lo enciendo. Y a ver si así quiere. Venga, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer las dos cartas que tenemos esta mañana, las cartas a las iglesias de Esmirna y de Pérgamo. Y dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto: yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu pobreza, aunque eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No temas lo que has de sufrir. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis que sufrir por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y a la iglesia en Pérgamo: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y sé que vives allí donde está el trono de Satanás. A pesar de ello te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. También tienes a quienes se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Ahora sí, Julen, gracias. Dejadme que vaya hasta Esmirna. Vale, pues Esmirna, como veis ahí en el mapa, Esmirna está ahí, ¿de acuerdo? Pérgamo está ahí, que luego vamos a ver Pérgamo, pero Esmirna está ahí, ciudad costera al igual que Éfeso. Y Esmirna es la iglesia que sufría. Y vamos a hablar un poco sobre el sufrimiento de Esmirna y lo que significa para nosotros. Esmirna es hasta hoy, es una ciudad costera de la actual Turquía que ha sido habitada desde entonces, muchos siglos antes, y hasta el día de hoy es habitada. Su nombre viene de la palabra mirra, y conocéis la palabra mirra, ¿verdad? Porque es una de las 3 cosas que los sabios de Oriente regalaron al niño Jesús. La mirra era muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos, medicinas e incluso para diluir tinta en los papiros. Se usaba, por supuesto, también por su fuerte olor agradable, para embalsamar a los muertos. Esta iglesia estaba en una ciudad muy romana, donde la devoción al César era muy grande. La persecución, por tanto, debió ser muy dura. Nos dice la historia que el pastor de esta iglesia, unos años después,
de la iglesia de esta carta, un señor llamado Juan Policarpo, fue enterrado vivo por no querer adorar a César. ¿De acuerdo? Una iglesia que sufría. Ahora, fijaos en la presentación, ¿os acordáis que hay, en todas las cartas hay más o menos un... A ver si lo tengo. En todas las cartas hay más o menos este orden, varían un poquito, pero en la presentación, fijaos cómo se presenta a Cristo a la iglesia. Es la... Imaginad como el que escribe una carta y se presenta en primer lugar. Yo, el que escribo, hablo. Y dice así: el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto. Esto, por supuesto, es una referencia al versículo 17 del capítulo 1, que dice: yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Ahora, no tiene sentido que a una iglesia que está sufriendo y una iglesia donde están muriendo los miembros de la iglesia, que se le diga: yo soy el que vive, yo soy el que conozco la vida. No habéis escuchado muchas veces esto de: nadie ha vuelto de la muerte para decirnos lo que hay. Pues por lo menos ha vuelto uno, y creo que ninguno más. Y ese ya ha andado antes que nosotros ese camino, el camino de morir y el camino de volver a vivir. ¿Tú quieres seguir al Dalai Lama? Síguelo, ¿no? Adelante, no te voy a poner yo ninguna pega. Pero ¿le vas a hacer caso sobre la vida y sobre la muerte? Cuidado, no te recomiendo de ninguna manera seguir al Dalai Lama, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis? ¿Os acordáis que dije en la introducción de Apocalipsis que al final de Apocalipsis Juan dice: el que hasta ahora ha sido malo, ¿qué? Que lo sea, ningún problema, que lo sea. El que hasta ahora no se ha arrepentido, que no se arrepienta, no hay ningún problema, es decisión tuya. Arrepentirte, vivir bien, vivir mal, hazlo, y si no quieres nada, no hay ningún problema, pero te juzgaré, lo que dice Dios. Por tanto, si tú quieres seguir sobre las enseñanzas del Dalai Lama sobre la vida y la muerte, bueno, echa ahí tu carta, pon ahí tu apuesta. Pero él no ha vuelto de la muerte. Cristo es el que entregó la vida y volvió a vivir. Por tanto, si tenemos que escuchar a alguien sobre la muerte, es a Cristo, es al que ya ha experimentado. Cuando... Seguro que te ha pasado en un viaje que alguien te ha dicho: sígueme que yo conozco el camino. Y había terminado ¿cómo? En Siberia. Pero si vamos a ir a la playa, pues en Siberia. Porque no desea seguir al que conoce el camino. Es que es básico. Es que es así de sencillo. Yo quiero seguir al que conoce el camino. No al que parece que ha escuchado algo del camino, sino al que conoce el camino. Y a unos hermanos que están entregando su vida, Cristo tiene que decir: oye, hablo porque sé. Hablo porque sé que es la vida y sé que es la muerte. Y por supuesto, la muerte y la vida tienen mucha relación. Lo vamos a ver en un momento. Dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto. Si sobre la vida y sobre la muerte y el creyente, yo quería decir algo. Seguro, si ya tienes unos cuantos años, seguro que has visto morir a gente más querida o menos querida. Estoy seguro. Estoy seguro que has visto morir a gente. Y quizá estaréis de acuerdo conmigo, quizá no, pero espero que sí, que es muy diferente cuando muere un creyente que cuando muere alguien que no es creyente. Porque el creyente, cuando muere, va a la presencia, va expectante de encontrarse con su amado Dios. Mientras que el no creyente solo le queda la expectación de la oscuridad y de la incertidumbre. Y no voy a decir que yo he visto morir a mucha gente, he visto morir a algunos, creyentes y no creyentes,
Y la película es muy diferente. Los que están alrededor de cuando muere un creyente no pueden sino despedirlo con la expectación ellos también de que, oye, te envidiamos en cierto sentido, ¿no? Tú nos has ganado a nosotros. Vas a ver antes a nuestro amado Señor, antes que nosotros. Ve y espéranos, que vamos. Mientras el sabor de un entierro donde no hay esperanza, donde no está Cristo, es muy diferente. Es el lamento de perder a alguien para siempre. De perder a esa persona, perder sus conversaciones, perder todo sobre esa persona. Es muy diferente. Y el creyente no solamente vive diferente que el hombre normal, el creyente muere diferente que el hombre normal. El creyente vive en Cristo, en una esperanza continua. El creyente muere en Cristo con una esperanza continua, de la misma forma. Y ellos iban a morir. Algunos de Esmirna iban a morir, lo dice el texto. Pero morirían de una forma diferente. El elogio, en el punto 2, el elogio a esta iglesia, lo dice ahí el versículo 9. Por supuesto, ya sabéis que el yo conozco tus obras es esa frase, yo conozco tus obras, y luego decir las obras, eso va a ser común, si yo no me equivoco, a las 7 iglesias. Les va a decir, yo conozco tus obras. Ahora, en el caso de Esmirna, igual que en otros casos, yo conozco tus obras y va a sacar el látigo, ahora a Esmirna ya veréis que no le va a decir nada malo. Yo conozco tus obras, sufrimiento, pobreza, y sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Tribulación, persecución, muerte, es lo que le correspondía a la iglesia en Esmirna. Habrían sufrido las persecuciones, por supuesto, serían de los césares, que en ese momento estuvieran, de Domiciano, que estaba en ese momento, también de la propia gente de la ciudad, que podía estar persiguiéndoles por ser creyentes, tribulación de todas las maneras que pudierais imaginar. Persecuciones, traiciones familiares, martirios, lo que queráis imaginar. Es lo que había en la iglesia de Esmirna. Luego al final vamos a... Os propongo un juego. Juego no. Una actividad, gracias. Os propongo una actividad. Al final de las 7 iglesias, elegir una. Que tú digas, yo me iría a vivir a esa iglesia. Vamos a ver las primero todas y ya veremos, a ver si alguno quiere ir a Esmirna al final de este viaje. Pero era una iglesia perseguida. Y era de forma general lo que había tenido el cristianismo cuando empezaba. Acabamos de ver Hechos. Cuando Pablo iba a una ciudad, ¿cómo le recibían? O con aplausos y vítores. Por fin viene Pablo, ¿no? Le perseguían los de la ciudad, los judíos, los gentiles, las autoridades. Persecución es lo que había. Y es lo que había en esta ciudad. La segunda cosa que menciona es la pobreza. Aunque tú eres rico, le dice. Ahora, una de las dos, aquí hay dos declaraciones. Eres pobre y eres rico. Una de las dos es terrenal y otra de las dos es espiritual. ¿Cuál pensáis? Pobreza, terrenal. Riqueza, poco en el bolsillo, mucho en el alma, ¿no? Y le tiene que recordar a esta iglesia, Cristo, tú eres rico, riquísimo, tienes riquezas. En la Odisea, sí, en la Odisea no, en la Odisea, la Odisea era un libro, la Odisea es la última de las cartas. Le dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
Y a Esmirna le dice, tú eres pobre, pero eres rica. Por tanto, tenemos que llegar a una conclusión. Existe la pobreza espiritual y existe la pobreza física. Existe la riqueza física y existe la riqueza espiritual. Sabes que en la Odisea, cuando Cristo dice, vosotros decís que sois ricos, pero yo os digo que sois pobres. Porque tenéis todo lo material que necesitáis, pero no tenéis a Cristo. La iglesia de Esmirna no era así. Ahora, Esmirna era pobre. O sea, esto de que eres pobre pero eres rico realmente es una alabanza. ¿De acuerdo? Porque decirte que eres rico espiritual es decirte que estás en Cristo, que tienes todas las riquezas de Él. Pero esto de que eres pobre no puede ser algo malo. Podría ser algo malo si, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, la gente no estuviera trabajando. ¿De acuerdo? Dice, si la gente de Esmirna dice, mira, somos pobres porque no queremos trabajar. Dios no podría alabarlos de ninguna forma. Eran pobres porque su forma de vivir cristiana les llevaba a la pobreza. Por eso les puede alabar. Tu forma de vivir te va a llevar o a la riqueza física o a la riqueza espiritual. Engañosas son las riquezas. Engañoso es Satanás que es capaz de decirnos lo que necesitamos y cuestionar lo que Dios dice. Engañoso es Satanás, el cual, muy bien ha dicho Miquel, nos engaña para decirnos, necesitas, 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 necesitas. Y Dios dice, lo que necesitas es comer, vestir y vivir. Y eso te lo doy. ¿Quieres más? Hemos sido engañados. En otros lugares del mundo no, pero aquí sí hemos sido engañados. En culturas materialistas donde se nos crea una necesidad que son irreales. Y esas necesidades nos exigen tener más. Y querer más. Y anhelar más. Y desear más. Y de repente tenemos unas necesidades que no son ciertas y podemos sacrificar lo espiritual por obtener lo físico. Y la alabanza aquí era, ¿sois pobres? Bien. Fíjate que no es un reproche. Sois pobres no es un reproche. No os esforzáis lo suficiente. Ser pobre es una alabanza. Sois pobres, pero sois ricos espiritualmente. Asegúrate mucho de que tu pobreza es física. ¿Entendéis esto? No le estoy deseando a nadie apreturas, ¿de acuerdo? Me entendéis perfectamente con esto que estoy diciendo. Pero asegúrate mucho de que tu pobreza es física. Porque el otro lado es mucho peor. Sinagoga es donde se reunían la ley de Moisés. Y se promulgaba para que se cumpliera la ley de Moisés. Por lo tanto, vamos a decir que eran los buenos. Pero siguiendo la idea de Romanos, que dice que los judíos, los hijos de Abraham son los que realmente... Y esto pasa en algunas iglesias, que deberían ser una cosa y terminan convirtiéndose en otra cosa. ¿Veis hoy en día está el fenómeno fan? ¿Sabéis lo que es el fenómeno fan, no? Esto empezó con los Beatles, de sobra sabéis lo que es el fenómeno fan, ¿no? Porque en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales eres fan. Es decir, no, yo espero que seáis fans de Cristo y ya está. Pero sabéis lo que es el fenómeno fan. Y en las iglesias está hoy eso. Y pastores grandísimos y todos son una forma. Iglesias donde lo más importante es la música, también lo sabéis. Desastre, no puede ser. Absolutamente no.
iglesias donde se predica religiosidad. No puede ser de ninguna manera. Versículo 10, no temas en nada. Y ese no temas en nada es una doble negación. Nada sería la negación, no será negación, y nada la doble negación. Básicamente está diciendo, no le des absolutamente ningún valor a lo que vas a padecer. ¿Qué digo de esto? ¿Quién podría no dar absolutamente ningún valor al padecimiento? Sé de uno. No sé de más, pero sé de uno. Que no tuvo en nada el sufrimiento. ¿Quién fue? El que se identifica al principio de la carta diciendo, yo soy el que vive. Esto lo he dicho un par de veces y siempre lo digo temiendo que el Señor me castigue por esto. ¿Qué más da una vida de sufrimientos? ¿Qué más da una vida de sufrimientos? Si al final hay una vida de bendiciones en el cielo con Dios por la eternidad. Y siempre que digo esto, digo, el Señor me va a mandar sufrimientos para que yo atestigüe que lo que yo he dicho desde aquí lo cumplo. Y no lo quiero, pero igual me llegan. Pero ¿qué importa una vida de sufrimientos si hay detrás una eternidad de vida, de bendiciones, de salud, de riqueza? Y es la idea que tiene aquí. No tengáis en nada una noble negación. En absolutamente nada tengáis lo que vais a sufrir, porque si os llegara la muerte estaríais venciendo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis que sufrir por 10 días. ¿No te sale como igual me salía a mí cuando yo preparaba esto? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque fijaos que lo que está haciendo con Esmirna es profetizarle, por adelantado, profetizarle que va a sufrir. Y nosotros decimos, Señor, tú en tu eterno poder, ¿no podrías profetizarnos que vamos a ser bendecidos? Es que es lo que yo quiero. Prefiero ser bendecido que sufrir. Y tú también, seguramente. ¿Qué hacemos entonces con el sufrimiento? Me gustaría saber que las iglesias que hablan de este evangelio de la prosperidad, ¿qué dicen de esto? Sabéis que el evangelio de la prosperidad propone que si tú estás bien espiritualmente, tu bolsillo también lo va a estar. Me gustaría saber qué dicen de esto. Porque aquí Dios dice, viene sufrimiento, van a sufrir. Y no dice, escápate. Lo que dice es, acéptalo. Acéptalo. ¿Qué clase de sufrimiento? Pues persecución, necesidad, lo que fuera, no lo sé. Pero lo que dice Dios es, acéptalo. Y nosotros que estamos nosotros que somos, habéis escuchado esto de la generación de cristal, ¿no? Sí, que los mayores miramos a los jóvenes y decimos, la generación de cristal. ¿Sabes? Nosotros también somos generación de cristal, ¿eh? Acéptalo. Lo siento, hermanos, que no tengo más palabras. Pero es que para Esmirna no había más palabras. ¿Viene sufrimiento? Lo aceptas. ¿Vienen dificultades? Las aceptas. ¿Vienen dolores? Los aceptas. ¿Vienen tragedias? Las aceptas. No hay más. O sea, aunque no salen más versículos para Esmirna. ¿Y cuál es, en medio de esas cosas que iban a venir, cuál es la... Esmirna es que es un poco rara y no se ajusta aquí. Pero ¿cuál es la promesa? Versículo 10.
Frente a estos desastres, a esos 10 días que además parece que fuertemente iban a ser perseguidos, frente a ese desastre, ¿qué hacemos? Sé fiel. Amigo, no hay otra cosa. No hay otra cosa. No dice escapa, no dice busca otra religión que sea más fácil. Dice sé fiel. No hay más que ser fiel. No hay nada en nosotros. Cuando Cristo, que es siempre al que miramos, cuando Cristo vino y sufrió, fue fiel. Si tú estás buscando una... Déjame que use la palabra religión. Si estás buscando una religión donde no haya sufrimiento, esta no es. Porque nuestro Señor, al que seguimos, al que admiramos, al que amamos, al que perseguimos, sufrió. ¿Qué queremos nosotros? Y a nosotros se nos llama a ser fiel. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa palabra corona es la palabra en griego tesera. No, no es la palabra... Es la palabra... ay, se me ha ido. Estéfanos. Es la palabra estéfanos. Y la palabra estéfanos tiene que ver con una recompensa también. Es un sinónimo de recompensa, de corona. También se usa a veces para hablar de lo que se les entregaba a los ganadores en los Juegos ahí en Olimpia, en los Juegos Olímpicos. Es una recompensa. Y aquí es muy sencillo de entender. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré como recompensa la vida. ¿Hay una recompensa mayor que esa? No, absolutamente no. Sé fiel hasta el final, sufre lo que tengas que sufrir y yo te daré como recompensa que vivas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y como dije, todas estas promesas del final de las cartas se aplican también a nosotros. Si tú eres fiel hasta la muerte, si tú eres rico espiritualmente hasta la muerte, si hasta el último de tus días tú perseveras, tú eres fiel, tú te agarras a Cristo, vivirás. Viviremos. Si tu riqueza es la de este mundo, si tu filosofía es la de no sufrir, si tu filosofía es la de tener, y rehuir cualquier clase de sufrimiento, no estarás siendo fiel. Sé fiel hasta la muerte.